Señores, la guerra de Ucrania no para y yo creo que le tenemos dos temas a José Israel, porque desenredar esa madeja es difícil. Hay dos temas que lo queremos que él lo trate en forma, que lo una, que son los efectos inmediatos y a mediano plazo de la guerra y que por qué se acentúan en estos países los efectos inflacionarios y la moneda de lo que se produjo en la pandemia por la guerra de Ucrania, ingeniero. O sea, hay gente que ha confundido los efectos de la guerra con los efectos de la pandemia. En el tiempo van muy juntos, y es cierto. ¿Cómo pasó con la Primera Guerra Mundial? Primero fue la fiebre española y después la guerra. Y después que la Gran Depresión. Fueron corridos uno detrás de otro. Y la otra guerra. En la realidad, hubo dos guerras mundiales en el siglo XX y las dos fueron precedidas por efectos económicos muy claros, como consecuencia de situaciones económicas muy claras y mal manejadas. De cierto tiempo acá se ha entendido que aplicando una cierta acupuntura económica, tú punchas en el codo y te arregla el ojo, se funciona la cosa. Y lo más socorrido de eso es aceptar que un exceso de moneda genera inflación necesariamente. Eso es una verdad de perogrullo ya en la economía. Sin embargo, hay gente que se resiste a entenderlo así y quiere echarle la culpa a quien no tiene la culpa del asunto. El caso más claro que tenemos hoy es cómo la moneda de Uruguay y la moneda de aquí se revalúan frente al dólar. ¿Por qué? Porque el manejo de la emisión en estos dos países ha sido adecuado o ha sido mejor que en otros sitios. Tan sencillo como eso. Entonces, mientras aquí la moneda tiene un comportamiento... ¿Y por qué tenemos una de las tasas de inflación más altas de la región? Si no hubo esa gran emisión monetaria. Porque no se había comenzado a recoger. Pero ya se comenzó a recoger y ahí tenemos la paridad, el reflejo de la recogedera que teníamos, que se ha hecho. Ahora bien, esa es la inflación resultado del manejo monetario de la pandemia en la República Dominicana y en el mundo entero. Sin embargo, en el tránsito vemos cómo la República Dominicana tiene una moneda más fuerte con respecto al dólar que la que tenía antes, que tiene una respuesta distinta. Ahora bien, la que viene de fuera, la hija de la guerra, esa todavía no ha comenzado a reflejarse porque eso viene en los precios de compra. Y esa es otra ola inflacionaria. Pero mientras que ella era una inflación generada por el comportamiento de la política monetaria, esta es una inflación hija de la guerra, hija del manejo externo de la moneda sólida, de la impresión de papeletas, sobre todo por Estados Unidos y por todos los países del mundo, sobre todo los que están involucrados en la guerra. Hay situaciones que compensan, por ejemplo, el caso de la retracción china. Fíjate que los rusos trataron de venderle su petróleo a China, pero China se lo paga más barato. Entonces ya ayer, precisamente, comenzaron a despacharle petróleo a los alemanes, porque los alemanes lo pagan bien. Los alemanes no pueden jugar con eso. Ellos condicionaron su economía al suministro ruso, soviético inicialmente y luego ruso. Porque el primer oleoducto fue del 68. Bueno, 64. Estaba Khrushchev en el poder. Sí. Poco tiempo después lo tumbaron. Y Willy Brandt en Alemania. Pero hoy la situación de Europa es totalmente diferente. O sea, no hay dos Alemanias, hay una sola. No hay Unión Soviética, sino está Rusia y todos los países que
históricamente fueron parte de su periferia, y más lo que se le sumaron a la Segunda Guerra Mundial, todos los cuales fueron liberados por la propia Rusia. Ninguno de ellos declaró independencia. Ellos fueron liberados en una reunión que se hicieron entre 3 países, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, en Bielorrusia. Y eso fue al final del año 91. Pocos meses después, o un mes y pico después, Putin era presidente de Rusia. Pero él ha venido a revertir esa situación ahora, muchos años después. De todas maneras, hay síntomas de que la guerra puede reducirse ligeramente. Los daños que ha sufrido Rusia en su ejército, en sus equipos militares, son muy fuertes. Y se ve claro que ellos están dispuestos a una transacción que consolide lo que hicieron hace unos años con Crimea y 2 provincias de Ucrania. El daño que le hicieron a una base en Crimea fue importante. Ya las fílmicas de satélites están circulando y ese es un daño que ellos tienen que encajar. De todas maneras, el hecho de que hayan soltado se reflejó ya en los precios del petróleo, que comenzaron a ceder. El hecho de que hayan comenzado a mandar petróleo y gases hacia Alemania otra vez, indica que puede haber una violencia. Aunque eso aparentemente será una compra temporal, porque la Unión Europea se puso de acuerdo para imponerle nuevas sanciones a Rusia que van a implicar una reducción de las importaciones de petróleo, y por eso algunos países se están precipitando a hacer acopio de petróleo por esas sanciones que vienen. Entonces, la pregunta que yo tengo para usted, ingeniero, es la siguiente. Da la sensación de que ya hay cosas que no se pueden echar para atrás. Nunca. Las relaciones con Rusia difícilmente se pueden recomponer ya. No, ya los alemanes dijeron, usted no es un suministrador confiable. Exactamente. De manera que yo voy a buscar mi petróleo donde aparezca. Y mis soluciones alternativas. ¿Eso cómo se va a reflejar en el tiempo el índice de inflación? Porque ahora habrá que recomponerlo todo y no aparecerá petróleo barato ni gas más barato. Por tanto, los costos serán más altos y los precios seguirán siendo altos. Y esas rehabilitaciones de plantas que ya se suponía que estaban dando sus últimos servicios, como plantas nucleares que le han alargado la vida, plantas de carbón que estaban señaladas a cerrar en un momento. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va a girar la generación energética de Europa? Fuera de lo que está viviendo transitorio. Hay una noticia que no se ha destacado mucho y se produjo en Estados Unidos. Productores de energía a base de carbón han parado la producción con carbón, pero están utilizando sus redes de distribución con eólica y con viento. La energía que pueden producir con eólica y con para transmitir las redes. Sí, porque una empresa eléctrica en Estados Unidos tiene una concesión, no como aquí, que el Estado garantiza la ganancia de la generadora y asume las pérdidas del sistema con la distribución. Allá una empresa tiene una zona de distribución. Entonces esas torres valen dinero, esos cables valen dinero, esa clientela ya organizada y fichada por décadas valen dinero. Pero aquí pasó eso. Es que, o cuando pararon las plantas de la flotante, la conectaron del Timbeque. bueno, ¿Tú no te acuerdas? sí, ¿Dónde la pararon? En el Timbeque. El Timbeque ya estaba exacto, ahí pasó. Y la metieron en las redes. Sí, pero en este caso lo que vino fue una planta de gas. Sí. En el caso de esto que se ha registrado en Estados Unidos, Era carbón. de carbón eólica. salta a eólica y se transmite por la misma línea. Porque esa empresa es dueña de sus líneas y dueña de su clientela. Y volvemos al tema, José. Los efectos inmediatos y los mediatos de esa guerra, hoy, ¿cuáles son ahí?
Bueno, lo más destacable, a simple vista, es importante, es que Ucrania se forja como nación en la lucha, como todas las naciones del mundo, y sale muy sólida en esta situación. No importa que le mermen un pedazo, porque siempre está bajo la reclamación de una guerra. Ellos no van a ceder Pero esa es una parte. guerra rara, José, porque déjame sacar el maíz, déjame que salga por allí en el barco, te voy a dejar que lo... Es decir, una guerra Es como que, rara. el problema es que la economía se integró. ¿Eh? La economía mundial no jugó con la globalización. ¿No jugó? Con la globalización. Integró la globalización. Ah, porque tú tienes... Me estás enfrentando, me une la OTAN, pero te sigo dando un chin de energía, de gas, porque necesito vender y que tú sobrevivas. Con Alemania, por ejemplo, que le venden una parte. No, lo que Yo pasa es entiendo que cómo ellos se dan cuenta cómo se pacta una guerra, es lo que yo estoy viendo. Lo que pasa es que los rusos se dieron cuenta que el cliente alemán no era para jugar con él. Es el único cliente en el mundo que tenía 2 tubos, el único, con dos vías de suministro. Una donde no se pincha. 2 acometidas. ¿Eh? Doble acometida. Doble suministro. Uno por el Báltico. Y también pasa al revés, ingeniero. Los europeos se dieron cuenta de que Rusia también es importante desde el punto de vista económico. Claro, lo que pasa es que los rusos han despertado el loco. Porque el hidrógeno está listo para entrar. Y el caso de Australia es un ejemplo. Ahí tienen unas pilas de Mons, no de hidrógeno, sino de Mons, que garantiza la estabilidad del sistema. Puede ser que la guerra, como guerra, la gane Rusia por su superioridad, pero la guerra económica la va a ganar Europa a la larga. Y el mundo. Y la va a perder Rusia. Y la va a perder Rusia. No la va a ganar el mundo, porque se va a acabar la compradera de petróleo. Y hay la posibilidad, no nosotros, que ya somos viejos, hay que la próxima generación no tenga que comprar petróleo en el mundo. Mira, José. Que vamos a poder producir, que todo el mundo puede producir su energía de la fuente por excelencia, que es el sol. Yo tenía, y me cuesta arriba tratar el tema, pero es necesario por lo que acabas de decir. No es un secreto que tú estás sobreestimando no el hidrógeno, sino la velocidad en que vamos a tener disponible suficientes plantas de hidrógeno para sustituir el petróleo. Es decir, reconozco que es la solución, pero reconozco que quizás son raros. Y aquí está pasando algo raro, y es lo siguiente. Aquí habían 5 o 6 plantas distribuidoras de gasolina, gasoil, que eran Shell, Esso, Texaco y la de Puerto Rico, la Isla, eran las principales. En un momento dado se hace la refinería, Venezuela mete, y después aparecen unos dominicanos, específicamente 3 o 4 firmas de dominicanos ligados a la política que se meten en el negocio y algunos hasta compran las bombas de los tradicionales. Hoy está pasando un efecto que no lo entiendo, y es que esos dominicanos pusieron en venta sus empresas y como no la pudieron vender 100%, se están asociando a los que antiguamente, es decir, la ESO, la Texaco, son de nuevo socios de las bombas de gasolina. Óyeme, Es por el temor a lo que viene. Acuérdate que aquí hubo un litigio para que la bomba vendan todo tipo de combustible, ¿tú recuerdas? Parece que hay algo que alguien no conoce. Ese es un mercado que ha tenido mucha elasticidad. ¿Tú recuerdas Total? Sí. Total es la marca francesa. Sí. Esa vuelve ahora a meterse pero duro. ¿por dónde llegó Total?
por Haití. De Haití para acá. Sí, total, era francesa. Es estaba en Haití. Está en Haití, es la única que vende en Haití, porque es la única que se entiende con los haitianos y sus complicaciones. Y, Que aprendió creol. sí, Tengo entendido que los haitianos tienen un pedazo de la distribución de son combustible. socios aquí de Son, alguien, ¿verdad? porque Total no vendió aquí, instaló una serie y luego se integró con otro. Exacto. Pero ese es un mundo de la alta finanza en este país, eso no es cualquier cosa. Ahí meterle el escalpelo no es fácil. Y encontrar las asociaciones y desafiliaciones que se han producido. No, y estábamos hablando antes de tu... Pero yo veo el futuro. Tú sabes que aquí se está produciendo en solar y eólica más que media Punta Catalina. Más de 350 entre eólica y solar. Y agua. No hablemos del agua, que eso es otro capítulo. No hablemos porque ese es un tema. Yo te estoy hablando de aire y sol. Y me dicen que con agua tiene más que Catalina. Ah, claro, pues el agua es la mitad de Catalina también. Hidráulica. La hidráulica. Y con el descuido que hay de la fosa llena de porquería, de la capacidad mermada de producción, de la falta de Sequía y eso. No, y no se ha medido tampoco lo que es el sistema ese de doble contador que hay de la gente que tiene sus instalaciones particulares de energía solar en sus casas, que pasa los excedentes a las redes también. Eso. Óyeme, hay los tres mayores bancos del país, ya, incluso reserva, están produciendo su energía. Eso es una factura que se borra de la lista del Estado, de la venta de energía del Estado. Es una factura buena de cada uno, porque son cientos de locales que tienen, y todos los cuales tienen su propia energía. Otra atracción que tuvo eso y que nosotros no llegamos a ninguna conclusión, y es que un 20 o un 25% de cuando tú echas un galón de gasolina es impuesto, aproximadamente un poquito menos de $1. Pero ese agente de retención, nosotros no pudimos determinar si es el que vende la gasolina, es decir, el bombero, el distribuidor, es decir, Total, Texaco, etcétera, o la refinería vende con el impuesto. No sabemos cuál de las tres cosas. Ellos entienden. Sí, pero un overnight, José, la tercera parte de un día son muchos millones. Sí. Tú puedes comprar un negocio con eso y al otro día entra el dinero. Pero eso es un impuesto al consumo. En definitiva lo paga el consumidor. El que usa la gasolina es que lo paga. El uso de ese dinero, el uso eso va al presupuesto general de la nación. ¿Cuántos días después que tú lo echas? Esa es la pregunta. Mientras tanto yo la uso un día. Y no es diario que se entrega el presupuesto de la nación. No de ideas, no de ideas. Estás dando ideas. A esa gente no hay nada que enseñarle. O sea, nacieron sabiendo. Mira, cuando yo veo los ricos metidos en negocios grandes, hay que ponerse a averiguar. Porque mira, se metieron a suplidores, ¿lo viste? Con el caso de Apareció, que ya están metidos grandes grupos económicos a suplidores. Antes eran 4 infelices por ahí. Óyeme, cuando tú ves los ricos metidos en negocios chiquitos, es peligrosa la cosa. ¿Cuándo? No cuando están metidos en negocios grandes, porque en grandes siempre están metidos ellos. Cuando tú lo ves en chiquito, es que es peligrosa la cosa. O cuando yo te digo que en un discurso del presidente, 1000 computadoras, y lo va a vender Mimilo, tú estás loco. Mimilo no sabe lo que es una computadora. No, exacto, pero lo vende. Seguro. La factura. Seguro que le importa a él una computadora. Sí. Bueno, José, mira, hay un tema que es que las guerras generalmente se le acreditan a una persona. Hitler, Putin,
Truman puso la bomba y acabó el juego. Realmente, hoy el final de esa guerra está en manos de una persona. Hay que esperar al final. Hay que esperar. Al final. Recuérdate que el final de Hitler fue Hitler. Hasta que no se llegó al búnker donde él estaba, se pegó un tiro minutos antes de que se llegara, no terminó la guerra. Sí, pero no le en gusta Alemania. saber el final de la película, a veces fue el mayordomo el criminal. No, eso está muy documentado. Uno de los secuaces lleva mucho tiempo y se alarga. Uno de los secuaces mató a los hijos, mató a la mujer y se mató a él. En el búnker. Y allá aparecieron los cadáveres con los tiros de suicidio y de muerte. Ahora, la caída del misil en Crimea que usted mencionó, ¿puede cambiar la cosa o no? No, la cambió ya. ¿La cambió ya? Sí. Tú lees la prensa de anoche, de Europa, la que está saliendo hoy en Europa, y ya el panorama es distinto. Absolutamente diferente. Pero tal vez uno te Eso llena... puede provocar una catástrofe porque o Rusia acepta ese incremento en la capacidad de fuego de Ucrania y se atiene a eso, o sencillamente responde con mayor virulencia, que tiene esa posibilidad. Sí, pero el problema es que tú no tienes... tú tienes un límite en el manejo de eso. Cuando se te han caído determinada cantidad de aviones, cuando han muerto determinada cantidad de soldados, cuando tus soldados disponibles para eso están cansados de una guerra que no ha tenido cese en ningún momento, ha sido continua. Cuando tus vituallas escasean, tú tienes que buscar un descanso. La guerra no puede ser 24 horas y 365 días al año. Eso no lo aguanta nadie. Bien. José, en las elecciones, en el bufete anterior a este... Ahí hay un multimillonario ruso que está todo el día renegando de Putin públicamente en la prensa rusa. O sea, no es cualquier cosa lo que está pasando. Allá hay disidencia al respecto. Una periodista no se paró con una pancarta detrás de una que estaba dando un noticiero favorable a la guerra y ella desfavorable a la guerra. Y eso pasó por la televisión rusa. Eso es insólito que en ese país tú viviste allá. Es que todos sabemos que no puede haber unanimidad. Yo me pasé 6 años época mirando cómo todo se resolvía por unanimidad en el Parlamento. Eso uno sabe por simple lógica que eso no puede ser. Eso no puede ser. No, y eso se acentuó después de la disolución de la URSS. Pero mira, el Parlamento, nosotros tenemos la Cámara de Diputados, el Senado, y en las elecciones pasadas vimos cómo hubo un forcejeo por rehabilitar a Danilo y en un momento dado se llegó a pensar que iba a pasar el proyecto de habilitarlo. Sin embargo, cuando los partidos no pudieron ni físicamente impedirlo, porque hubo intento de físicamente impedir la sesión, pues llamó Pompeo y se acabó el juego. Mira, para eso y se acaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Congreso en algunos momentos tiene poder en República Dominicana. Y Luis Abinader gobernó tranquilo estos 2 años con Eduardo Estrella y con Pacheco. Ahora resulta que hay una intentona de que, decía José Israel, que en Inglaterra había 2 cámaras, la de los lores y la otra. Entonces resulta que aquí hay el Senado de los comunes. Ah, de los comunes. Pues aquí Lo que pasa es que el Senado nuestro tiene un lord, un lord y una récord de comunes. Y entonces tenemos, como dice José Israel, los lores en el Senado. No, un lord. Hay un lord en el Senado que es Estrella. Eduardo. El Carapayo, el apellido, un lord.
típicos. Y el resto son comunes. Son comunes. Sí, se metieron ahí. Sí, pero los comunes pero más querían, comunes que la Cámara de Diputados. Pero los comunes querían la presidencia. Casi todos. Pero no hay cosa más afrentosa que un común. Bien. Aquí cualquier guagüero. ¿Cómo viste? Guagüero quiere ser presidente de la ¿Cómo viste República. los resultados? El PRM dijo Pacheco y Estrella de nuevo. Lo bueno no se... Espérate. Pacheco, Estrella y Víctor Valdés. Lo bueno no se cambia. Bueno, el presidente ha manifestado una inclinación por independencia de los poderes. Y le ha ido muy bien con eso. El palo que dio con Miriam, eso no está escrito en la historia. Se supone que él se hubiese puesto a nombrar un procurador por su cuenta. Vamos a ver la que tiene el público, la que tiene la grada. Porque estaba claro el día que este muchacho atropelló a esa señora. Que estaba claro que el que la conquistara a ella, el que la decidiera por ella, ganaba las elecciones. Y fue así. Bueno, pero ahí tienes tú la independencia del Poder Judicial con Miriam y la independencia del Poder Económico con Valdés. No, y a pero- la larga pero espérate. son dos decretos del presidente. Sí, está bien, espérate un momento. Pero recuérdate cuando Hipólito se puso a retosar con Valdés, Sí, que lo cambió. le fue mal. Más Se le de- quebraron. poca gente aquí dijo no Le ha lo ido mueva. tan mal. Poca gente le dijo no lo mueva, que el único que puede desembrollar el tollo que han montado tus predecesores. Porque ¿cuál fue la situación? Que coja prestado en dólares todo el mundo. Esa fue la inmadurez. Y la dolarización. Sí. ¿Quién, Cam- ¿Quién podía desmantelar eso? Bueno, solo él. Lo que tiene el liderazgo, tiene el ejercicio, se conoce el negocio. No es que tuviera una oportunidad fulano, mengano, Y no es eso no tampoco- se puede poner en juego ahí. Y no es ese defender a nivel. los banqueros que quebraron, porque ellos no hicieron las cosas bien, pero no hicieron nada diferente a lo que hacían los otros. ¿Entendiste? No, claro, claro. Pero hubo doctrina al respecto. Tenemos que hacer nuestra acumulación primitiva. Eso se dijo por una boca patricia. Tenemos que, cuando el PLD subió al que poder, un patriota de lo de ellos dijo, es que tenemos que hacer nuestra acumulación primitiva, el lenguaje marxista utilizado para la bellaquería. Cuando la primer paquete de escuela, le dieron la mitad a una pila de ingeniería y todo ello, y a Nueva York voy. Todos están en Nueva York. Eso no han ido presos nunca. Bueno. Esa es la historia. Otro Si tú tema. quieres que el país camine, tú tienes que respetar los poderes y respetar la jerarquía. Esa cualquierización del Senado Dígame, tiene sus efectos y sus Dígame. resultados. doctor. La cualquierización, pero era un interés del PRM precisamente que uno de los de ellos estuviera al frente del Senado, lo que estábamos hablando temprano. No se le dio. Pero ese es el argumento de uno de los de ellos que quería ser él. ¿Eh? Pero el presidente está por encima de eso. Eso es su obligación. Mira una cosa. ¿Tú te acuerdas que el BNB lo convirtieron en Bandex? Y yo entiendo que es bueno que haya muchos bancos especializados como bancos de ahorro y préstamo, banco de la vivienda, el banco agrícola, Bandex es para incentivar las exportaciones. Pero yo también entiendo como que el Banco de Reserva puede abrir ventanillas para cada cosa de esa y no tener que abrir tantas. Me recuerda lo que hizo Tirso Mejía con Peña Gómez cuando decidió conseguirle trabajo a muchos alcaldes y dividieron la Descuartizó el capital. Descuartizó el Sí, distrito. la picoteó. Y todavía el hay distrito. quien está pidiendo pedazos. Y ahora están gritando. Hay otros que quieren Entonces, pedazos. la especialización y sobre todo el Bandex. Mira, realmente cuando se creó el Banco Nacional de la Vivienda, se pretendió, que nunca lo logró,
Primero, que fuera un banco de segundo piso, que pudiera descontar obligaciones de las asociaciones de ahorro y préstamo cuando necesitaran dinero, comprarles las hipotecas y manejar ellos esas hipotecas y que las asociaciones prestaran a la gente. Eso manejando el sistema y ellos como supervisores de las asociaciones de ahorro y préstamo, que son no lucrativas, entre comillas, porque todo es lucrativo, eso no es verdad, no solamente ahí, pero que han jugado un papel importante en la construcción de vivienda en este país, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿fue regulador? No fue regulador, porque las asociaciones eran más poderosas que él, tan sencillo como eso. Las asociaciones de ahorro y préstamo siempre fueron más poderosas que el Banco Nacional de la Vivienda, que debía tutelarlas. Y en segundo lugar, como banco segundo piso, tampoco fue necesario porque el flujo de recursos de las asociaciones se lo ganó simplemente haciendo casa. La gente iba y ponía su depósito porque algún día le podía conseguir el avance de la casa y la hipoteca de una casa y a vivirla pagándola, cosa que ha dado resultados magníficos en gran medida, con una pequeña desviación en un momento, pero que se corrigió. Ahora bien, cuando se demuestra que eso no funciona, se decide disolver el Banco Nacional de la Vivienda y se inventan el Banco de Exportación. Eso fue para crearle un puesto a una serie de reformistas que querían eso. Y sabemos las consecuencias de poner unos reformistas sin empleo al frente de una entidad que maneja dinero. Ahí se están pagando pensiones absolutamente irregulares porque fueron fijadas por el mismo incumbente a más de uno, que se sigue pagando. Yo no sé de dónde salen los cuartos porque eso no produce nada. Y lo tomo de las declaraciones de su nuevo director, que tiene 2 años ahí ya, que tuvo la cachaza de decir en estos días que el Banco Nacional de la Vivienda era para vender solares. Para eso no, nunca tuvo solares. Eso no. La función era coordinar el comportamiento de las asociaciones de ahorro y préstamo y ser eventualmente banco de segundo piso. Sencillamente esa era su función. Si había otra más, se la agregaron, hasta libros imprimieron ahí, todas las cosas que se le ocurren a los directores, pero que no son sus funciones. Bueno, pues este señor primero desconoce cuál fue el origen, porque es muy joven, viene de nuevas camadas, de la calle, no tiene la historia disponible y está al frente de esa situación. Señores, él dice que tenía 3 clientes empresariales y aspira a tener 10 en los próximos tiempos. Con 3 clientes no va nadie a ninguna parte, ni que sea Rusia y Alemania vendiendo el petróleo. No basta con un cliente, no basta con 3 clientes. En ningún sitio. Entonces, ¿cuál es la solución de eso? ¿Disolver eso? Pues lo único que vale ahí es el edificio. El resto son deudas y bonificaciones y liquidaciones y pensiones ad infinitum. Ya las pensiones hasta se heredan. Porque la gente va adquiriendo derechos. Cada quien lucha por sus derechos. Y tiene que haber un temperamento tutelar del Estado que paralice esas legítimas ambiciones de la gente. Ingeniero, ¿qué brega da acabar con, reducir, hacer desaparecer una institución que ya existe, porque terminan como fundiéndola con otra, pero dejándola del mismo tamaño? Esa es la historia, lo que yo veo en la historia reciente. Lo más terrible fue la disolución de CORDE y la Corporación de Electricidad. Eso de que el Estado entregue las maquinarias que tenía como aporte de capital para una gente que va a invertir una cantidad semejante a la que se le está entregando, cosa que nadie auditó. No. Yo no conozco ninguna auditoría de esas entregas y de esas inversiones. Y el Estado le garantiza la ganancia y se garantiza las pérdidas. Óigame, si eso no es una debilidad del Estado, yo no sé por dónde vamos, porque así no se va a ninguna parte. Y eso se ratifica gobierno tras gobierno y crece. Por más que digan que no crece cada vez más.
No es este gobierno el único que le ha hecho crecer el anterior y el anterior. Siempre crece. Nadie la ha reducido nunca. Nadie le ha dado muestra atrás a ese disparate. Hay que pensar que Unión Fenosa, que ganó una de las licitaciones de comercialización, al rato se dio cuenta que el negocio era malo, entregó. Y el Estado no invocó los daños y perjuicios de haberse presentado un concurso, haber ganado y luego abandonarlo. Nunca, no, al contrario, indemnizó a Unión Fenosa. Fue Hipólito y sus locuras. Bueno, así no se puede. Así es. Mira, cuando apareció en el 2019 la pandemia el coronavirus, no teníamos ni pruebas ni teníamos vacuna. Y resulta que ya en el 20 teníamos prueba y teníamos vacunas suficientes. Se me ocurre pensar, frente a la urgencia y la necesidad del hidrógeno como fuente, ¿tú crees que vamos a tener hidrógeno al vapor? Es decir, que pueden desarrollar las dos cosas, la planta y el costo, en un tiempo razonable. Porque me da la impresión de que eso puede, en cierta forma, disminuir un poco la guerra. Porque tan pronto eso se resuelva, los rusos verán que no tienen tanta prisa. No, ellos ¿Qué tú crees? dirán que harán con sus gases telúricos. ¿Cómo? ¿Qué harán con sus gases telúricos? Los gases que se producen sí. en el alma de la Tierra. Ellos verán qué hacer con ellos. Porque era una fuente de divisas para ellos. Es una fuente de divisas trascendente. Pero si ellos se jugaron al cliente, ellos perdieron al cliente. ¿Y tienen alternativa? Bueno, China y la India le compran, pero más barato. Más barato que lo que pagaba Alemania. Seguir vendiendo. Y hay que improvisar en el envío, porque ahí los oleoductos no están hasta allá. ¿Y no hay oleoducto para China? No, bueno, si lo están haciendo, pues esa es la ruta de la seda de ir para allá, va al revés. Los chinos hablaron de la ruta de la seda. No, yo me refiero a que cuando hay una emergencia, la inventiva acelera, ¿verdad? Vacuna, de una vez vacuna. Hidrógeno, rápido. Sí, pero cuando se firmó el acuerdo de Khrushchev con Willy Brandt, Rusia aspiraba a hacer la tubería, pero no tenía capacidad para hacer tuberías sin costura. Y tuvo Alemania que hacer la tubería también. Ya hoy Rusia puede hacer tuberías sin costura, pero todavía vive de materia prima y de productos primarios. Todavía vive de eso, esa es su gran riqueza. Y minerales de todo tipo, oro, plata, muchísimos minerales raros. Pero valor agregado, muy poco. Sí. Ahora, la alternativa que se está buscando yo creo que es un poco reveladora, porque hay planes para llevar gas desde Azerbaiyán. Incluso la invasión de Afganistán tenía que ver con eso, con la independencia de Europa del gas ruso, porque ahí habían unos proyectos de oleoductos que nunca se pudieron desarrollar. Ese era el objetivo, y había un proyecto para sacar gas desde Qatar, pasando por Siria, siguiendo por Turquía, hasta llegar a Europa. Los resultados fueron la disolución de la Unión Soviética. No, yo me estoy O sea, refiriendo ahora terminó a la guerra, Afganistán, se retiraron de Afganistán y se disolvieron. porque no pudieron conseguir los objetivos que andaban buscando. Porque no se dieron cuenta que nadie ha podido gobernar Afganistán nunca. Eso es verdad. Las sociedades tribales no se rigen Lo que por le quiero otros decir criterios que no sea la tribu. Desde hace tiempo se viene buscando una alternativa al gas Que ruso. Afganistán nunca... Nadie ha ganado una guerra en Afganistán, nunca, ni los ingleses. Sí, pero tú tienes que Rusia nunca ha sido democrática.
Pero se va avanzando. Ahora un poquito. Se va avanzando, se avanza, porque Primero sale y después... sale de izquierda. Bueno, mire, Señores. yo no está en los temas de hoy, pero en esta semana se le explotaron 3 depósitos de combustible a Cuba. Es decir, que pues, y dicen que eso fue un rayo. Yo digo, en otras circunstancias, digo, lamentando lo que significa eso en términos económicos para ese país, en otras circunstancias no hubieran buscado a alguien a quien culpar como de un atentado, de una cosa. O sea, en otro panorama político de años anteriores. Bueno, Bien. los estados totalitarios, muy cerrados, siempre encuentran a alguien a quien pegarle la culpa. De cosas que son parte de la vida. Pero perdieron en un incendio algo que es escaso y caro y difícil de conseguir para ellos también. Bien, vamos a dar las gracias a José y quiero decir algo que nunca hacemos y es adelantar el tema de la semana que viene. No adelantarlo, sino adelantar la negativa de no tratarlo. Un grupo de políticos dominicanos nos ha pedido que le tratemos al ingeniero Cuello la posibilidad de éxito que tiene, podría tener algo que se está armando y está listo para salir al Opinión pública. ¿ah? A la opinión a la pública. opinión, exacto, que es la participación de la izquierda como izquierda, no aliados, en un intento de alianza, no todos, porque se sabe que no existen todos y que además de los todos es muy difícil, pero de un grupo importante de izquierda que va a presentar candidaturas de todo tipo en las próximas elecciones, que qué posibilidad real, pero nosotros siempre hemos evadido tratar de problemas No, pues yo ese problema lo traté hace mucho tiempo. pues lo hablamos el viernes, No, Lo eso hablamos el es muy viernes. simple. lo hablamos el De viernes, la izquierda queda la literatura. está bien, ya está contestado, pausamos.